Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios de la literatura. ¿Por qué Franz Kafka decidió que su protagonista, Gregorio Samsa, se convirtiera de la noche a la mañana en un insecto? Bueno, pues vamos a bucear juntos en el secreto que esconde la metamorfosis. Probablemente es una de las frases más potentes, más icónicas de toda la historia de la literatura, ¿verdad? Es un comienzo, totalmente abrupto, extrañísimo, que te deja descolocado y te mete, sin previo aviso, en una auténtica pesadilla. Pero ojo, que la genialidad de Kafka no está solo en darnos un susto con un bicho gigante. No, lo que hizo fue mucho más profundo. Nos quiso revelar una verdad bastante incómoda sobre nuestra propia vida. Y hoy vamos a descubrir por qué, más de 100 años después, de alguna manera, todos seguimos siendo bichos para el sistema. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, por ese despertar tan peculiar. Porque es que la primera reacción de Gregorio Samsa, justo ahí, está la primera gran clave para entenderlo todo. Y es que esto es fascinante. Pensadlo bien, el tío no grita, no entra en pánico por tener un caparazón y un montón de patas nuevas. Que va, su angustia, su verdadera preocupación es el trabajo, que ha perdido el tren de las 5, que su jefe se va a poner hecho una furia, que, cuidado, podría perder el empleo del que depende toda su familia. Es increíble. Le preocupa más la burocracia y la rutina que el hecho de haber perdido su propia humanidad. Aquí está el concepto clave de todo esto: la alienación. Lo que Kafka nos está gritando a la cara es que Gregorio ya estaba deshumanizado mucho antes de la transformación física. Su identidad se había diluido, se había borrado por culpa de un trabajo gris, monótono, unas obligaciones que lo habían convertido en una pieza más de un engranaje, en un completo extraño para sí mismo. El cuerpo de insecto en realidad solo hace visible, solo saca a la luz una monstruosidad que ya llevaba por dentro. Bien, ahora vamos a ver cómo se traslada todo esto a su círculo más cercano. Porque, a ver, si la transformación de Gregorio ya es una tragedia personal, la reacción de su familia es directamente una tragedia social a pequeña escala. La clave aquí es cómo van cambiando los sentimientos. Al principio, claro, hay un shock tremendo, incluso algo de compasión por parte de su hermana, Grete. Pero, ¿qué pasa cuando Gregorio deja de traer dinero a casa, cuando se convierte en una carga? Pues que todo se pudre. El padre pasa de la violencia verbal a lanzarle manzanas, hiriéndolo de muerte. La madre vive en un estado de pánico constante, incapaz de mirarlo. Y Grete, que era su último anclaje con el mundo, es la que al final dice la frase lapidaria: tenemos que librarnos de él. ¿Qué nos dice esto? Que el amor de su familia dependía, tristemente, de su utilidad económica. Y claro, este rechazo lo condena a un aislamiento, pero a un aislamiento absoluto, tanto físico como existencial. Su habitación, que antes era su refugio, acaba convertida en un trastero mugriento. Le quitan los muebles, que eran sus últimos recuerdos de lo que fue, para que tenga más espacio para arrastrarse, borrando así su pasado. Pero lo más terrible, lo más crucial, es que pierde la voz. Intenta hablar, comunicarse, pero de su boca solo salen chirridos que nadie entiende. Y sin poder comunicarse, la conexión con el mundo se rompe del todo, para siempre. Se convierte literalmente en algo encerrado en una cueva. Vale, y con todo este panorama volvemos a la pregunta del millón. Ya hemos visto el por qué ha pasado. Ahora toca analizar el por qué. ¿Qué demonios pretendía Kafka sometiéndonos a esta pesadilla? Pues para intentar responderla, vamos a abordar el problema desde 3 perspectivas. 3 ángulos diferentes que, si los juntamos, nos van a dar una imagen mucho más completa de todo el asunto. El primer ángulo, y quizá el más evidente, es el personal, el biográfico, porque la obra de Kafka es increíblemente autobiográfica, y desde luego la Metamorfosis no es ninguna excepción. Fijaos en su famosísima y brutal carta al padre, una carta, por cierto, que nunca le entregó. Kafka usa exactamente esas palabras para definirse a sí mismo: bicho, parásito. Se sentía así, pequeño, débil, insignificante, frente a la figura autoritaria y severa de su padre. Así que el desprecio, la violencia del señor Samsa hacia Gregorio es un reflejo casi perfecto de cómo se sentía el propio Kafka ante su padre. Vale, vamos con el segundo ángulo, el social. Aquí el bicho se transforma en un símbolo universal y potentísimo. Representa a cualquier persona que de repente pierde su valor productivo. Pensemos en un sistema como el nuestro, donde a menudo el valor de una persona se mide por lo que produce, por el dinero que genera. ¿Qué pasa cuando alguien deja de ser útil en ese sentido? Pues que se convierte en algo incómodo. Y aquí está la clave. La familia funciona como un pequeño espejo de la sociedad en general. En el preciso instante en que Gregorio ya no puede trabajar, ya no puede pagar las deudas, su humanidad, a ojos de los demás, simplemente se evapora. No lo rechazan por ser un insecto, lo rechazan por ser improductivo.
Y esto es, ni más ni menos, una crítica demoledora a una sociedad que nos valora mucho más por lo que hacemos que por lo que somos. Y finalmente llegamos al tercer ángulo, el filosófico, que es quizás el más denso, el más profundo. La transformación de Gregorio es, en esencia, una manifestación pura de lo absurdo, una idea fundamental en la filosofía existencialista. A ver, ¿qué es el absurdo? Nace de ese choque brutal entre lo racional y lo irracional. Por un lado tienes el mundo de siempre, con su lógica cotidiana y bastante banal, ¿no? El trabajo, los horarios, el dinero. Y por otro, ¡zas!, un suceso completamente extraordinario e inexplicable que revienta esa realidad. Kafka nunca, jamás, nos da una razón para la transformación. Simplemente pasa. Y esa falta de explicación nos pone cara a cara con el sinsentido de la existencia, con un universo que sencillamente no tiene por qué darnos respuestas. Entonces, si juntamos estas tres piezas del puzzle, la biográfica, la social y la filosófica, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué significa hoy en nuestro mundo ser un bicho? Pues mirad, Kafka nos convirtió en bichos para que nos diéramos cuenta de nuestra propia fragilidad. Ser un bicho es ese miedo que todos podemos sentir a no encajar, a ser olvidados. Es el miedo a que te definan solo por tu utilidad para los demás. Ser Gregorio Samsa es el pánico a perder el trabajo y volverte irrelevante. Es el temor a la enfermedad, a la vejez, a ser diferente en una sociedad que te pide a gritos que seas igual que el resto. Es esa angustia de pensar que toda tu identidad depende de lo útil que seas y que si un día dejas de producir, simplemente te aparten y te olviden en un cuarto oscuro. Y con esto, la pregunta final que nos lanza Kafka y que sigue resonando hoy con más fuerza que nunca es una que invita a la reflexión. Pensadlo, ¿hay situaciones en la vida moderna, ya sea en el trabajo o incluso en la familia, donde una persona puede llegar a sentirse exactamente como Gregorio Samsa? Es una pregunta, sí, bastante incómoda, pero creo que muy, muy necesaria.